Ok, hermanos, buenos días. Espero que todos estén bien. Probablemente el domingo, este es el domingo de los más significativos cada año, ¿verdad? El domingo de la resurrección. Y quisiera enseñar en esta mañana, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Algo que enseñé hace unos años, ¿verdad? Igual en un domingo de resurrección. Ahora la ventaja es que pues ya las cosas quedan grabadas por YouTube y entonces ya nos da oportunidad después de compartirlas. Entonces vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad? No voy a ser tan extenso. Me acuerdo que la vez pasada tomé 2 servicios para explicar sobre las evidencias históricas de la resurrección. Entonces, pero vamos a hacerlo un poquito más fluido en esta mañana. ¿Ok? Bien, vamos a hablar sobre esto, las evidencias históricas de la resurrección. Déjame presentarle, hay tres hermanos, ¿verdad? Que han escrito extensivamente y conocen extensivamente y han defendido extensivamente el asunto de la resurrección. El primero de ellos es este hermano que se llama Enter Wright, ¿verdad? Escribió un libro que se llama La Resurrección del Hijo de Dios. Ok, ese libro, hermano, es un libro de como 800 páginas donde Enter Wright describe el asunto de la resurrección en contexto histórico, en contexto cultural de aquellos tiempos. Enter Wright se especializa mucho en el Nuevo Testamento y aunque yo no aconsejo leerlo a él para los escritos de Pablo, ¿verdad? Él creó otra perspectiva de Pablo, pero ese libro, hermanos, ese libro está muy tremendo. El otro hermano que yo recomiendo es este hermano, se llama Michael Licona, ¿verdad? Él no tiene mucho que escribió este libro, La Resurrección de Jesús, un enfoque historiográfico, ¿verdad? Trata de nuevo de alternar con asuntos y aspectos de la historia sobre la resurrección, muy buen libro. Y este hermano, ¿verdad? Este hermano se llama Gary Habermas. Este hermano, ¿verdad? Se ha dedicado casi toda su vida, hermanos, a hablar o a acumular todo lo que puede escribirse sobre el asunto de la resurrección, ¿verdad? Todo lo que se ha escrito en inglés, todo lo que se ha escrito en alemán, él domina bien esos 2 idiomas, bueno, y domina otros más, pero todo lo que se ha escrito sobre la resurrección, ¿verdad? Él es un tremendo defensor de la resurrección, ¿ok? Ahora, hermanos, cuando hablamos de la resurrección y especialmente cuando hablamos de la evidencia histórica de la resurrección, hay un versículo con el que quiero poner un tono a la enseñanza y es este, hermanos, que Juan 3:19 al 21. Dice Juan 3:19 al 21, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, siempre que estudiamos este tipo de aspectos, cuando a lo mejor estamos tratando de explicar sobre la existencia de Dios, cuando estamos tratando de hablar sobre la resurrección de Cristo, la crucifixión de Cristo, creo que una primera obligación que tenemos todos los cristianos es presentar evidencia sólida, ¿verdad? De la escritura y también, gracias a Dios, tenemos también evidencia aparte de la escritura que está fuera de la escritura. Pero hermano, nada más, y quiero decir esto con cuidado, la pura información y la pura evidencia muchas veces no son suficientes, porque se necesita la obra del Espíritu Santo. Así es. Hermano, y ahorita va a ver, y ahorita le quiero demostrar esto. Muchas personas han dedicado su vida a estudiar el Nuevo Testamento y se han dedicado a estudiar la Biblia, y no por eso son personas salvas. Y entonces, hermanos, siempre que estudiamos esto, me reta mucho pensar esto, que la pura información no produce salvación. Entonces, es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, que trabaja en el corazón para convencernos de lo que la Biblia dice es verdad. Entonces, bueno, con esto vamos a ver el material, ¿verdad? De estas diapositivas ha sido adaptado del curso La Resurrección de Jesús,
provisto por unos hermanos que se llaman, han desarrollado cursos de Credo Course, ¿verdad? Courses. Ellos han, ¿verdad? Provisto un montón de cursos y ellos, ¿verdad? Este material. Ahora, hermanos, cuando comenzamos a hablar de la resurrección, necesitamos principios de historiografía. ¿Qué significa? Bueno, estos principios de historiografía nos ayudan a responder dos buenas preguntas. ¿Cómo sabemos si tenemos un buen argumento histórico, verdad? Nosotros a veces tendemos a usar este asunto de es que mi abuelita, ¿verdad? Usted le han contado o en su familia, es que mi abuelita me contó, ¿verdad? Y es que la abuelita de mi abuelita nos contaba y a veces para nosotros, ¿verdad? En la familia y en la tradición eso es buen peso, pero ya cuando vemos a la evidencia histórica real como una materia de estudio, lo que no se puede verificar, ¿verdad? O lo que no ha quedado escrito, pues no tiene mucho peso. Entonces, también, ¿cómo sabemos cuando te encuentras datos que son confiables? Y estos principios de historiografía que vamos a ver nos ayudan a saber cómo sabemos si lo que tenemos en la Biblia es confiable. O cómo sabemos cuando alguien está tratando de darnos un argumento en contra o a favor de la resurrección, ¿verdad? Y lo podemos aceptar o desechar. Entonces, aquí están unos ejemplos, hermanos, ¿verdad? De los principios de historiografía. Ahora, hay una nota interesante. Cuando hablamos de la resurrección, el hermano Habermas dice esto. Hay una nota importante. Virtualmente ningún historiador grecorromano escribe sin registrar milagros, presagios naturales, profecías, etc. Entonces, cuando vamos a la Biblia, hermanos, la Biblia se asemeja mucho a la literatura que se escribía en aquel tiempo. Entonces, la Biblia no es un escrito raro o no fue un escrito extraño. Y va a haber varios detalles hoy que quiero mostrar. Así es que voy a avanzar. Ok, principios de historiografía. ¿Qué son los principios? ¿Qué son los criterios que sirven para saber que un argumento histórico es bueno o que un dato histórico es bueno? Primero, tenemos el de múltiples declaraciones independientes. Cuando este es el punto de dos personas son mejor que una, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de testigos, ¿verdad? Necesitamos a dos personas que hayan visto el mismo evento. En este caso, en la Biblia tenemos ¿qué? No tenemos dos, tenemos 4 fuentes que describen, en todas estas fuentes hablan sobre la resurrección. Entonces, cuando tienes dos, ¿verdad? Declaraciones independientes, y esto es muy interesante, de los 4 evangelios, 2 fueron apóstoles directos y 2 de ellos comenzaron a ser, bueno, realmente 3 evangelios vienen por el registro de apóstoles directos, que es Mateo, que es Juan y es Marcos, ¿verdad? Creemos que el evangelio de Marcos viene de la vivencia personal de Pedro. Y Lucas, ¿verdad? Es diferente porque Lucas es más todo un trabajo de investigación. Lucas investigó sobre todo los testigos oculares. Entonces, bueno, eso es un principio de historiografía que la Biblia pasa. Otro es cuando hay una variación o hay una doble variación. Cuando los relatos, por ejemplo, si en los evangelios tuviéramos una cosa muy diferente o algo que nunca pasó en la vida de Jesús, bueno, eso nos alertaría para saber, bueno, uno de ellos está mintiendo. Y puedo darles varios ejemplos. Aquí hay uno. ¿En cuántos evangelios Jesús se hizo llamar el Hijo del Hombre? ¿En cuántos evangelios se hizo Jesús llamar el Hijo del Hombre? ¿En cuántos? En todos. ¿En cuántos de los evangelios se registran milagros? En todos. Entonces, hay cosas que no varían tanto, ¿ok? Y este es un principio de historiografía. Otro principio de historiografía, el principio de la vergüenza, ¿ok? Un indicador que un evento o dicho es auténtico ocurre cuando la fuente no se esperaría a crear la historia porque avergüenza su causa y debilita su posición en argumentos con sus oponentes. ¿Ok? Por ejemplo, Pedro negó al Señor 3 veces y está registrado en la Biblia. ¿Por qué registrarían algo que daña la imagen de Pedro como uno de los predicadores más importantes de la iglesia primitiva? ¿Por qué?
porque es verdad. Ahora, hay uno más interesante que acabo de estudiar. Hermanos, las palabras de Cristo, cuando Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para los historiadores, eso cuenta como un dicho de vergüenza, porque eso desacreditaría a Jesús. ¿No él proclamó ser el Hijo de Dios? ¿No él proclamó, verdad, traer y dar vida eterna? ¿Por qué está diciendo que Dios lo ha desamparado? ¿Por qué? Dice una sola cosa. De eso debilitaría su causa, pero solamente pudo ser registrado por una cosa. Porque es que, porque es verdad. Porque es verdad. Noten, cuarto principio, testimonio de los enemigos. Cuando alguien dice, cuando un enemigo da testimonio de que algo pasó, si son tus enemigos y no quieren apoyar tu causa, pero están diciendo que pasó, entonces, ¿qué? Pues eso es verdadero, ¿verdad? El quinto principio es el principio de coherencia, ¿verdad? Que todos los elementos, ¿verdad? Son coherentes en lo que describen, que no hay algo diferente, no hay algo, ¿cómo puedo decir? Que básicamente cambia completamente la historia. ¿Eh? Y por último, los eruditos tratan de sustratos arameos. Dice que cuando encontramos que Jesús habló en arameo, dice, esto es muy interesante, cuando vemos en la Biblia que las veces que Jesús habla y se registran sus palabras, como Elí, Elí, lama sabactani, talita cumi, o las veces que ora Abba Padre, ¿verdad? Abba especialmente, dice que cuando tenemos ese tipo de palabras que eran muy comunes de los tiempos bíblicos, entonces, hermanos, tenemos palabras que son muy pegadas al original. Y entonces tener palabras de ese tipo, entonces nos ayudan a estar muy pegados a lo que realmente Jesús dijo, ¿verdad? Y cuando aplicas esto a la Biblia, pues te das cuenta que sí lo tenemos. Ahora, todos estos principios los podemos, ¿cómo usamos la historiografía en la apologética? Bueno, el hermano Habermas sugiere dos métodos, ¿ok? El primero se llama el método de confiabilidad. ¿Qué significa esto? Si tenemos un buen texto, todas las cosas bajo el texto, toda la información dentro de él es probablemente verdad. Entonces, hermanos, cuando, por ejemplo, si tenemos 4 evangelios y los 4 evangelios son confiables como textos, entonces todo lo que dicen los evangelios es que verdad. ¿Ok? Ese es el método de confiabilidad. Y hay un segundo método que es el método de los hechos mínimos. ¿Ok? Es el método de los hechos mínimos. Ahora, mire cómo funciona este método. Usando únicamente lo que es considerado como un hecho altamente probable y que es también confirmado por la mayoría de los eruditos. Ahorita le voy a explicar cómo funciona este método. El primer método, hermanos, se utiliza, es esta ilustración, dice el hermano Habermas. Es como un paraguas. Si tienes un buen texto, todo lo que está abajo es correcto, es aceptable, es confiable. Entonces, cuando defendemos a la Biblia y comprobamos que la Biblia es un buen texto, ahora, hermanos, ahorita vamos a ver este aspecto, no nada más como un texto de fe, porque muchas veces nos van a decir, pues ustedes confían en la Biblia porque son cristianos. Pero no nada más se puede confiar en la Biblia porque somos cristianos. También se puede confiar en la Biblia porque en verdad es un documento histórico de alto calibre. Entonces, podemos confiar en la Biblia porque es un documento histórico de alto calibre. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El otro día estaba leyendo a un deísta que afirmaba que los evangelios, bueno, para él, ¿no? La interpretación que le daba era una interpretación alegórica al relato de la resurrección de Cristo, diciendo, bueno, esto si lo comparamos con los textos de aquel tiempo, puede ser dando a entender como la trascendencia de Jesús, ¿no? Y él lo miraba de esa manera. Entonces, todo lo que usted está diciendo es acorde a que los relatos de los evangelios son un registro histórico, no necesariamente alegórico. Sí, sí. Entonces, todo se respalda bajo la literalidad de lo que está diciendo. Exacto. Para afirmar que no necesariamente está hablando de una alegoría. Exactamente. Y esto es la cosa, hermanos. Esto es lo que quiero hablar.
cuando hablamos de la resurrección, uno puede tener confianza. Mire, la primera cosa es, nosotros tenemos confianza por el Espíritu Santo que hemos recibido. Y esa es una de las cosas, como le dije, que lo cambia todo. Porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da esa convicción de que lo que está en la Escritura es verdad, ¿verdad? Jonathan Edwards le decía, este es el principio vital, esta es la luz sobrenatural que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por el cual estamos convencidos de lo que la Biblia dice es la verdad. Ahora, pero además de eso, ¿verdad? La Biblia, por ser la palabra de Dios, también es un documento histórico de alto calibre que ha sido examinado por personas que no son cristianas. Y por eso podemos determinar que el evento histórico de la resurrección realmente pasó. Y es lo que quiero enseñarle esto. Entonces, el método de confiabilidad, este no es el que vamos a ver, simplemente es uno. Este es el método que vamos a ver. Vamos a ver algunas cositas. Es el método de hechos mínimo. Y el método de hechos mínimo funciona como construir, ¿verdad?, en bloques. ¿Qué significa el método de hechos mínimos? El método de hechos mínimos es, este método, ¿verdad?, surgió en el hermano Habermas, cuando el hermano Habermas estaba escribiendo su disertación y él dijo, a ver, yo como cristiano, como pastor, yo como cristiano y yo como pastor, ¿cómo puedo comprobar que la resurrección es verdad cuando todos están diciéndome que no? Y entonces él dijo, bueno, vamos a ver esto, voy a buscar los hechos mínimos, las cosas que son verdaderas, que los eruditos, aunque no son cristianos, concuerdan que pasaron. Y entonces esto es lo que pasó, hermanos. Él empezó a buscar algunas cosas que los eruditos ateos, que los eruditos escépticos no podían negar. Y con esos hechos, hermanos, de nuevo, con esos hechos que no se pueden negar, cuando tienes unos más que un hecho, el hermano tiene 6 más 1. Cuando tienes varios hechos que no se pueden negar, entonces ese evento histórico, adivinen qué es la conclusión, pasó. Cuando tienes así hechos, detallitos que no se pueden negar sobre un evento, hablando de verdad históricamente, el evento pasó. Ahora, si lo quieres creer o no lo quieres creer, ese es otro asunto. Pero hablando como historiadores, si los hechos mínimos, no queda duda de los hechos mínimos, entonces nos enseñan que realmente pasaron. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aplicación de la escritura. Note aquí, dice el hermano, el enfoque en la escritura, construyendo el método de los hechos mínimos y resolviendo las contradicciones para el método de confiabilidad. Un detalle interesante que Habermas cita es, si un escéptico no cree en la Biblia, no significa que la Biblia no puede ser efectivamente citada. O sea, si alguien no cree en la Biblia y no cree en Dios, y no significa que la Biblia, de nuevo, no sea un libro que se puede citar históricamente. ¿Ok? Yo sé que para nosotros es difícil pensarlo así porque pues nosotros la Biblia es la palabra de Dios, nunca dudaríamos. Pero déjame enseñarle cómo esto va a funcionar. Ok, aquí está. El argumento de los hechos mínimos. Únicamente usa la Biblia como un libro de literatura religiosa. El argumento de los hechos mínimos dice, bueno, este es un libro de religión de hace más de 2000 años. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice. Como un libro simplemente. Y este es el argumento central. Si el Nuevo Testamento es inerrante, como nosotros creemos, Jesús ha resucitado de la muerte. Si el Nuevo Testamento no es inerrante, sino únicamente una buena fuente para la ética y los datos históricos, Jesús ha resucitado de la muerte, porque vamos a comprobar que el evento realmente pasó. Si el Nuevo Testamento no es inerrante o no es históricamente confiable, sino un libro de literatura religiosa, este es el rechazo más grande. Aún así, la resurrección
sigue pasando. Como dijo Dalet, algunos vieron la resurrección como un evento alegórico, aún así la resurrección pasó. Aunque no haya sido literal. No, o sea, este es el punto, el evento pasó. O sea, lo que quiere comprobar el hermano es, no importa en qué nivel estás, no se puede negar el evento de la resurrección. Si algunos creen que pasó o no pasó, la historia va a conformar. ¿Qué pasó? Ahora, hermano, ahí voy. Ok, el método de los hechos mínimos. Aquí está. Dice el hermano Habermas, dice, estas son las cosas que no, hermanos, estas son las cosas que ninguno de los eruditos, no nada más cristianos, ateos, hermanos, no puede negar. El primero, Jesús murió crucificado. Ninguno de los eruditos, cristianos o ateos, va a negar que Jesús murió crucificado. ¿Por qué esto es importante? Porque para tener una resurrección, para tener que alguien se levantó de la muerte, ¿qué es el requisito para que alguien se levante de la muerte? Que la persona realmente murió. ¿Sí o no? Entonces, ese es uno de los primeros que no se puede negar. La siguiente cosa que no se puede negar. Los discípulos tuvieron experiencias que ellos creían haber sido apariciones de Jesús resucitado. Eso no se puede negar. Ellos dijeron que vieron al Cristo resucitado. Sí, ahora, y esto es la cosa, si los ateos dicen, bueno, es que ellos creyeron, pues de todos modos, ellos creyeron que vieron a Jesús resucitado. La predicación y reporte temprana de la resurrección. Ellos no se esperaron, hermanos, 10, 20 años para hablar de la resurrección. Inmediatamente que pasó la resurrección, inmediatamente que hablaron de la resurrección. Bueno, hay tantas cosas que quisiera decir, pero hay tan poquito tiempo. La siguiente, la valentía, hermanos, con la que estaban dispuestos a morir por este mensaje. Hermano, esta es una de las cosas que los historiadores no pueden negar. ¿Por qué morirían por algo que es falso? A lo mejor, dicen los historiadores, pudieras encontrar a uno que muere por una mentira, pero no muchos. Porque tarde o temprano alguien con mucha presión va a decir, ¿sabes qué? Si nosotros robamos el cuerpo, ¿sabes qué? Si nosotros vimos a Jesús que se levantó. Pero no. La mayoría de cristianos estaban dispuestos a morir por este mensaje. Siguiente, Pablo, un enemigo del cristianismo, se convirtió por la resurrección. Hermano, este es un evento, a lo mejor nosotros lo consideramos como, pero este es un evento que históricamente tiene mucho peso, porque Pablo no era un amigo del cristianismo. Pablo era un enemigo del cristianismo y hubo un evento en su vida que lo transformó y lo convirtió. ¿Cuál fue el evento? Ver al Cristo resucitado. Y tenemos otro, Santiago, un escéptico, se convirtió por la resurrección y es marcado dentro de las personas. Ahora, aquí viene, hermanos, dice el hermano Habermas, estos 6 son los que eruditos, ateos y escépticos no pueden negar. Estos son 6 hechos. Mire, usted puede dudar en la Biblia, usted puede dudar en muchas cosas, pero usted no puede dudar que esas cosas pasaron. No podemos dudar que esas cosas pasaron. Dice, esto es lo que 90% de los eruditos concuerdan. No se pueden negar, estos hechos no se pueden. Dice, hay uno que tiene 70%. Por eso le llama 6 más 1. La tumba vacía. La tumba vacía. ¿Ok? Ahora, déjeme darle un ejemplo del primero. No vamos a ver todos por cuestión de tiempo, pero déjeme darle un ejemplo del primero. Le preguntaron a este hombre se llama Bart Ehrman. Él es un ateo erudito del Nuevo Testamento. Hermanos, él es un ateo erudito del Nuevo Testamento. Él domina los manuscritos del Nuevo Testamento.
Bueno, y después podemos hablar más de él. Él es un hombre que perdió su fe, él es ateo ahora. Y cuando le preguntan a él, como ateo erudito del Nuevo Testamento, mira aquí, Jesús fue crucificado, mire lo que contesta. Esto usted lo puede ver en su blog. Se necesitaría todo un libro para responder adecuadamente a su pregunta, pero quiero decir un par de cosas al respecto. La crucifixión de Jesús por los romanos es uno de los hechos más seguros que tenemos sobre su vida. Siempre que alguien escribe un libro sobre el Jesús histórico, es realmente importante ver si lo que dice sobre su ministerio público puede dar sentido a su muerte. Si no es así, entonces tiene un problema. Hermanos, esto es lo interesante. Un ateo que estudia el Nuevo Testamento dice, esta es una cosa que no podemos negar, Jesucristo fue crucificado. Y bueno, hay muchos otros detalles. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo no se puede, este dato, este hecho no se puede negar. Las proclamaciones tempranas de la resurrección. ¿Ok? Si recordamos bien, los evangelios probablemente no se empezaron a escribir hasta el año 50 después de Cristo. Algunos teólogos piensan que después del 60 después de Cristo. Si aceptamos esas fechas, entonces podemos pensar que las cartas de Pablo fueron escritas antes que varios evangelios y que Lucas escribió su evangelio y el libro más temprano que en el año 62 después de Cristo. La pregunta entonces es, ¿qué predicaron los apóstoles entre el 30 y el 50 después de Cristo cuando empezaron a escribirse los evangelios? ¿Qué predicaban? ¿Qué enseñaban? ¿Ok? Ahora vamos a ver esto. El ejemplo más fuerte de esto tiene que ver con lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:3. Mire, vaya a la Biblia, por favor, 1 Corintios 15:3. Dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, dice ¿qué? Recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora mire, esa frase, hermanos, lo que asimismo recibí. Hermanos, los eruditos, de nuevo, ateos y cristianos, creen que esa frase es la frase de un credo antiguo. Hermanos, los eruditos se han puesto a investigar de nuevo, para quitarle mucho peso a la Biblia, lo que la Biblia enseñaba. Y ellos esta es la cosa que no pueden negar. Que la frase esta de Pablo es como un credo, ¿verdad? Algunos dicen, esto es un credo, una confesión, una tradición, como queramos verlo. Estas palabras de Pablo dicen, esto es lo que a mí me dijeron. Esto es lo que a mí me compartieron y es lo que yo les he compartido por siempre. ¿Qué cosa? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Ahora, ¿vio lo que dice ahí? Conforme a las ¿qué? Escrituras, conforme a lo que el Antiguo Testamento enseñaba de él. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo recibió este mensaje Pablo? ¿Cuándo recibió este mensaje Pablo? Porque eso es muy importante para la historia. Si estamos hablando de un hecho que no se puede negar, este hecho debe estar muy temprano. ¿Ok? Mire, vamos a ver la cruz más o menos sucede en el año 30 después de Cristo. Usted conoce más que hay un error de fechaje, ¿verdad? A lo mejor usted ha escuchado. Pero vamos a decir esto, que la cruz sucede en el año 30 después de Cristo. La conversión de Pablo probablemente sucede de 1,5 a 3 años después de la cruz. Es lo que registra el libro de Hechos, ¿se acuerdan? Que Pablo se convierte yendo a Damasco a matar cristianos. Así en resumen, ¿verdad? Él se convierte. Ahora, Pablo, después de su conversión, tal vez entre 4,5 a 6, va a Jerusalén. Esto es después de la cruz, ¿ok? Después de su conversión, va a Jerusalén. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Miren lo que dice Gálatas 1:8. Ahora, esta es otra cosa interesante, hermanos. Los eruditos aceptan Gálatas como el libro más seguro que tenemos de Pablo.
Esto es interesante. Los eruditos se ponen a dudar de por qué, porque pues es que él a lo mejor no lo escribió Pablo, a lo mejor alguien usó su nombre, pero este es el que la mayoría de eruditos aceptan. Este sí es de Pablo. Y mire lo que dice Pablo en este libro. Hablando de su conversión, dice Pablo, note aquí. Miren, desde el versículo 15, para darnos contexto, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto es lo que pasó después de la conversión de Pablo. Él no está yendo a Jerusalén, él está yendo a Arabia y después está regresando a Damasco. Note aquí. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces, esto es lo que está diciendo. Pablo, ¿cuánto tiempo duró su visita? 15 días. ¿Y con quién estuvo? Pedro. Y también alguien ahí, Jacobo, el hermano del Señor. Este es, hermano, Santiago. Este es, en la Biblia, este es el que escribe Santiago. Entonces, él va y habla con ellos. Ahora, muy probablemente, ¿verdad? Pablo quería saber todas estas cosas. Y él va, ¿verdad? Y habla con ellos. Ahora, note aquí, Hechos 4:33. Miren lo que dice Hechos 4:33. Bueno, desde el versículo 32, hermanos, por favor. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio, ¿de qué? De la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, ¿qué predicaron los apóstoles? La resurrección. Vaya a Hechos 10, por favor. Mire, versículo 39. Y nosotros, este es Pedro hablando, somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él. Note aquí, ¿qué dice ahí? Después, ya me perdí, que resucitó de los muertos. Ahora, este pasaje es muy significante porque esta es la primera vez que Pedro va a predicar a gentiles, hermanos, a los que no son judíos. ¿Y qué les está predicando? ¿De qué les está dando testimonio? De la resurrección. Hermanos, eso, hablando de historia, cuando alguien está hablando inmediatamente del evento, o cuando se confirma que el evento, que algo está pasando en el evento, muy probablemente el evento, ¿qué? Pasó. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si hubieran empezado a predicar de la resurrección 20 años después? 30 años después. 40 años después. Uno podría dudar diciendo, pues. Pero hermano, es lo que inmediatamente comenzaron a predicar. Entonces, ¿cuánto tiempo después de la cruz Pablo recibió el mensaje del evangelio? Bueno, ¿cuánto tiempo?
Hermanos, entre 3 a 6 años después de la cruz. Hermano, hablando de la historia, estamos a 2021. ¿Cuántos son 3 años? En comparación, vamos a decir, estamos a 2021. ¿Cuántos son 3 años en comparación con 2000 años que ha pasado? Hermanos, esto es algo que nadie puede negar. Esto es algo que nadie puede negar. Vamos a ver, mire, ya se me acabó el tiempo, pero vamos a una cosa que podemos ver, hermanos, es que una de las cosas que se predicó Pablo después de convertido fue el asunto de la resurrección. Hermano, otra de las cosas que vamos a ver, o de las que podemos ver, es las apariciones de Jesús. Hermanos, Él se apareció, ¿verdad? Pablo tiene una lista en 1 Corintios 15, y la lista se puede armonizar con los evangelios. Las apariciones del Señor Jesucristo fueron ciertas. Ahora, quiero terminar, pastor, ¿puedo tener unos minutitos? Sí. Quiero terminar con hermanos. Y 2 comentarios. La tumba vacía. La tumba vacía. ¿Por qué fueron las mujeres las primeras y qué valor en la historia tiene eso? Este es un argumento muy pesado para la historia. ¿Por qué las mujeres fueron las primeras y qué valor en la historia tenía eso? Según Habermas, en aquel tiempo se le permitía a las mujeres atestiguar en ciertos juicios, pero si el juicio llegaba a ser más serio, el testimonio de las mujeres era más débil o debía tomarse como ¿qué? No como fidedigno. Hermano, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de su crucifixión, el testimonio de una mujer, y mire qué triste, es un testimonio que no valía. Por tanto, en un caso como el de la resurrección, el hecho de que las mujeres lo reportarían, ¿cómo haría el relato? Pues poco confiable, porque ¿quiénes fueron y quiénes llegaron a ver a Jesús y no encontraron nada? Ahora, hermanos, esta es otra cosa importante de la historia. Nadie, si ustedes ven los evangelios, todos se sorprendieron de la resurrección. ¿Se da cuenta que los apóstoles y las mujeres se sorprendieron de la resurrección? Cuando ellas fueron a la tumba vacía, ellas no fueron a ver al Señor resucitado, ellas fueron a ver ¿qué? Es que no tuvimos tiempo para preparar su cuerpo, no tuvimos tiempo para embalsamarlo, no tuvimos tiempo para darle todos los santos entierros, todas esas cosas de detalle. Entonces ellas pasaron la fiesta porque no podían hacer la fiesta, entonces ellas iban a poner y a acomodar bien el cuerpo del Señor para que tuviera su santa sepultura. Y llegan y la tumba está vacía y se sorprenden y le dicen a los apóstoles y los apóstoles se sorprenden. Hermano, eso en la historia es muy interesante. ¿Por qué? Porque si ellos estaban confabulando, o esto es ¿cómo se dice? Este es un complot, diría el PG. Si esto era un complot, no debería haber sorpresa. Pero hay sorpresa. Ahora, hermanos, vamos a ver aquí. ¿Qué más? La realidad es que ellas no esperaban la resurrección, ya que iban listas con especias y aceites para ungir al cuerpo del Señor, lo cual era la costumbre de tratar a los muertos. Los 4 evangelios de alguna manera ponen a las mujeres como las heroínas de la historia de la resurrección. Hermanos, las heroínas de la resurrección son las mujeres. Las que primero llegaron a ver la tumba de Jesús fueron mujeres. Y esto, ¿por qué si el testimonio de las mujeres no sería considerado confiable sobre un asunto tan importante y tan crítico de la resurrección, los escritores bíblicos los pondrían? ¿Por qué los escritores bíblicos se arriesgarían a poner a las mujeres como las heroínas de la resurrección? Y esto es, hermano, la única razón es que fue verdad. Y no había necesidad de negarlo o alterarlo. Hermanos, que las mujeres llegaron a la tumba de Jesús primero que todos,
históricamente es de mucho valor. Porque en aquel tiempo, la palabra que menos confiaba era la de ellas. Y así podemos ir, hermanos, con cada uno de los 6 elementos. Y esta es la cosa, cuando ustedes ven los 6 elementos juntos, si Cristo, déjame nada más de nuevo repasarlos. Estos son los 6 elementos que no se pueden negar, más uno, el de la tumba vacía. Si juntamos que Jesús fue crucificado, si los discípulos tuvieron experiencias de la aparición del Jesús resucitado, si el mensaje se proclamó inmediatamente después de que pasó, si ellos estaban dispuestos a morir por este mensaje, y si 2 personas que contaban como en los enemigos de la cruz se convirtieron por la resurrección, y había una tumba vacía, dice el hermano, una sola cosa queda. La resurrección pasó. Y no se puede negar. Dije que quería terminar con 2 comentarios, ¿verdad? Y ya me pasé. Una mente naturalista no puede creer en la resurrección. Y nos dicen, pues ustedes que creen en esas cosas. Pero yo soy un hombre o una mujer de ciencia. Hermanos, este hermano se llama Craig Keener. Y él ha escrito 2 tomos sobre los milagros. Hermanos, nos han hecho creer o nos quieren hacer creer que los milagros, que todo el mundo rechaza los milagros. A lo mejor muchos de este lado del mundo, pero la cosa es que nosotros no somos la mayoría del mundo. El hermano Craig Keener se ha dedicado a buscar la evidencia. Hermanos, por lo menos 200 millones de personas creen en los milagros. Hermanos, gente en África, gente en Asia, gente en Corea, gente en India, gente en Rusia creen los milagros. Pero como unos cuantos aquí no creen en los milagros, nos hacen pensar que ellos son la mayoría. Él escribió 2 tomos sobre esto. Y el hermano Habermas, junto con este hermano, Moreland, han escrito este libro que se llama Más allá de la muerte, experiencias, ¿verdad?, de la evidencia de la inmortalidad. Hermano, a lo mejor usted y yo hemos encontrado personas que han tenido una experiencia cercana de la muerte y que vieron su cuerpo o vieron personas. Hay muchos relatos sobre esto. El hermano Habermas, ¿verdad?, en una entrevista que le hicieron y que puedo hacerle llegar en español, ¿verdad?, dice que tiene 2. Una mujer estaba siendo operada y vio su cuerpo y pudo ver, hermanos, los dígitos de la máquina con la cual estaban operando. Cuando ella volvió en sí, le dijo a la enfermera, oiga, enfermera, ¿puede escribir esto? Y escribió, tas. ¿Puede compararlos con la máquina con la que estaba? Y los números eran igual. Otro de ellos, una persona estaban operando y la habían estado dando por muerta y la persona pudo ver lo que estaba pasando en la siguiente sala de operación. Dice, esto es lo interesante. De todos los que estaban en la sala de operación, una sola persona iba vestida diferente. Todos tenían la misma ropa, como en una sala de operación se espera, pero uno era diferente. Cuando ella volvió en sí y regresó, les dijo, esta persona estaba vestida diferente. Hermanos, este es el asunto. Nos han hecho creer que las cosas, o nos quieren hacer creer que las cosas sobrenaturales no existen y que es un montón de gente que no cree en las cosas sobrenaturales. Eso no es cierto. Vivimos en un mundo donde existen cosas más allá de lo que podemos ver. Y hermanos, y no nos los están diciendo fanáticos, nos los están diciendo expertos en ciencia. Estos libros están escritos del lado de expertos en ciencia, médico, para decirnos, hermanos, que hay algo más de la muerte. ¿Y sabe qué? Sabemos que sí. Así es que cuando alguien nos pregunta, ¿cómo sabes que el cielo es verdadero? ¿Cómo sabes que hay vida después de la muerte? Porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, hermanos. Cristo resucitó. Vamos a terminar. Vamos a orar, hermanos.